12º episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Enseña, que ya está la Navidad aquí, nosotros ya estamos inmersos en el mogollón, el lunes toca poner la decoración, que tenía que haber sido la semana pasada, la verdad, porque siempre lo ponemos antes, y creo que incluso en el podcast anterior dije que la iba a poner, pero se nos fue el santo al cielo. Hay alguna cosilla, tengo ya las flores de Pascua y un espumillón verde, pero hay que sacar el árbol, un muñeco de nieve que tengo y una especie de Papá Noel que me regalaron mis padres hace un montón de tiempo, así como de peluche, que es el grueso de nuestra decoración. Hay lucecinas que ponemos también. A ver si me llevo a Eden el lunes o el martes a la tienda y lo dejamos guapo para que esté. Tengo ahora, en este momento, esos sentimientos un poco encontrados porque, como ya te dije hace unas semanas, nos vamos a mudar y no lo había pensado hasta ahora, yo que no soy muy apegado a nada, pero es nuestra última Navidad en esta tienda. No me había dado cuenta hasta ahora. Mira que era una obviedad, ¿no? Y estoy un poco pensando en disfrutarla mucho, mucho, porque siempre es un periodo muy bonito, viene gente que hace tiempo que no pasaba por aquí, ya sea para comprar los regalos de Navidad o simplemente porque se pasean por Madrid unos días en esta temporada, pues yo qué sé, para ver las luces o descubrir cómo nosotros podemos llegar a una densidad poblacional que parece de hormiguero, no sé cuál es el motivo exacto, o ver algo musical o lo que sea, y pasan a saludar. Así que creo que me voy a tomar una Navidad muy feliz con eso. También, por otro lado, de mucho trabajo, porque estamos Eden y yo ahora estos días muy a tope, que me toca a mí coser carteras, que quiero tener una nueva remesa de cartas para la cartera para Navidad y de carteras en Z, que las tuve agotadas hasta ahora, la verdad es que fueron volando a una velocidad enorme. Y los trípticos, que tenemos que mandar uno que se estropeó y nos trataron en llegar las cositas. Y también aprovecho para decirte una cosa, esto no solo depende de nuestra tienda, sino si vas a hacer algún pedido de Navidad a alguna tienda que digas, oye, quiero los Reyes Magos, piensa que a todas, sea la nuestra, sea cualquier otra, le puedes pedir cosas seguramente que no tengan en stock ahora, porque la Navidad es muy loca en este aspecto, pero hay que darse un poco de candela, porque normalmente las tiendas cuando hacemos los pedidos nos tardan unos 5 días en llegar, y ahora con la Navidad suelen tardar un pelín más. Viniendo de Estados Unidos en este mundo convulso y loco, tardan más todavía. Un día contaré las aventuras y desventuras del último pedido de Morphis que hice, que estuvo 20 y pico días dando vueltas por el mundo en sitios de lo más insospechado. Eran además dos cajas, se separaron, se juntaron, pero cuando estaban juntas uno no era conocera de la otra, así que estuvieron abandonadas en el almacén un montón de tiempo y por fin llegó, que creo que se me solapó hasta con el siguiente pedido que me va a llegar ya el lunes. Normalmente las tiendas los que hacemos el pedido para Papá Noel, el que viene para ahora ya está hecho porque si no, no da tiempo a prepararlo, pero si eres de la gente de comprar Reyes, piensa que es el momento porque esto no es como en otro tipo de negocios que los distribuidores son locales y las cosas te llegan en un par de días, aquí pueden tardar y las tiendas siempre te podemos traer cosas que no veas en nuestro catálogo directamente, que podemos pedir por encargo o también que te resolvemos. Y eso lo digo, ya te digo, tanto por la nuestra como por cualquier otra tienda. Un poco en ese sentido, te quiero contar cosas de las cartas de los Reyes Magos. Creo que la semana que viene Dante y yo dedicaremos un episodio especial, como hicimos el año pasado, a repasar los productos que más nos gustaron del año, algunas recomendaciones en concreto para Navidad, las listas de qué cosas nos gustaría tener a nosotros y todo este tipo de asuntos. Pero, bueno, también aprovecho para decirte que no se me olvide que estamos en la última semana de prerreserva del libro de Concéntrese Volume 1. De hecho, hoy en la parte principal del podcast te voy a hablar de la construcción de sesión con una de las propuestas, que es la que tengo en este libro. En cada uno de los de mentalismo habrá una propuesta de formato de construcción de sesión con 2 ejemplos completos que son con juegos de ese libro. Cada uno con el del suyo, uno en formato más de cerca y un formato más de escena con cada uno de esos asuntos. Pero bueno, que estamos en la última semana de reservas, que ya el tiempo vuela y van a estar, ya estoy súper mega contento. Pensaba no decirlo porque a veces me da un poco de vergüenza, pero ya estamos en uno de los topes de reservas de libros que hayamos hecho, que todas funcionan muy bien, os lo agradezco una barbaridad. Y para la gente que le quepa alguna duda, es decir, si me lo pillo antes o después, lo que viene de regalo es una versión hecha con tarjetas de visita del Third Choice del Corinda, que dedico un capitulillo a ese juego con una expansión, con diferencias de método, de presentación, cómo hacerlo más escénico. La verdad, un juego que trabajé muchísimo. Con eso, con unas tarjetas de visita que tienen monumentos del mundo. Los que hayáis tenido los libros de Zabal, que hicimos unas tarjetas de visita de ciudades, estas tienen exactamente el mismo formato para que sean compatibles con ellas si queréis montar algo más grande. Y yo tengo un proyecto para, yo creo que será para febrero del año que viene, de sacar una baraja
un taco grande de tarjetas con ciudades multiefecto, que tenga unas cuantas secuencias que tengo en la cabeza, que me gustan mucho, y para que todo sea compatible y forme un sistema completo. Lo digo por si dices, me animo, mira, anímate. Volviendo ya al punto de partida, que eran los regalos de Navidad y lo de qué pedir. Yo te voy a decir una cosa de recomendación, más allá de lo que hablemos Dante y yo, que será dedicado sobre todo a novedades, es que no solo pienses en qué hay de nuevo, sino qué cosas te pudieron quedar por ahí atrasadas con el paso del tiempo, que digas tú, uy, esto no lo había yo junado tanto y me vendría muy bien. Es un buen momento para un hopping half, si no lo tienes, por ejemplo, o cualquier herramienta de ese tipo. Yo soy muy partidario en Navidad de elegir esas dos líneas. Una es el capricho caprichoso total, que es la cosa que quiero, que no veo como claro, ¿no? Como uno de estos juegos de Tobias 2, tal, que yo no soy muy de juegos de estos, digo, me daré el capricho para jugar con ello. O tirar en las tiendas de magia las primeras páginas del catálogo e ir de atrás adelante. Yo lo hice un poco de ejemplo para nuestra tienda y me llevé un disgusto, pero no por los productos, que creo que son muy buenos y es una buena forma de hacerlo, de hacer ese repaso, sino por las fotos. Ahora cuando cambiemos de tienda, que voy a hacer el set de grabación guapo, creo que voy a rehacer todas las fotos de los productos. Va a ser un trabajo ímprobo, pero nos va a servir también para recatalogar todo y ponerlo bien bonito. Mamina, vaya agobio que me da eso, pero es que lo veo y está de atrás para adelante y ahí queda. Pero eso, que pienses un poco también no solamente en qué son las últimas novedades, que esto es que me lo pregunta tanta gente cuando viene a la tienda, qué es lo más nuevo que hay, y sigo pensando la obviedad de que eso es un error. Hay que tirar para atrás, para atrás, para atrás. Quizá también es un momento para rellenar biblioteca, para decir, oye, pues mira, los de Alberto, que Figueiredo 25-26, que son libros fantásticos, o cualquier cosa esta que diga, estoy para allá. Que mirar esas cosas que nos quedan, a veces miramos siempre a futuro y se nos queda un poco colado y escapado el pasado. Me toca un momento incómodo, porque quiero hablarte de un tema que me resulta muy desagradable, que es molesto y que sería mucho más fácil haber barrido debajo de la alfombra, como parece que se está haciendo de una forma salvaje. Yo no soy un especialista en el tema, no sé mucho, tengo 3 referencias, pero me sorprende que no se haya tratado más. Me fastidia porque es verdad que me gusta en el podcast que tratemos siempre temas positivos y agradables, y las cosas que son pues peores, pues que la vida ya se las lleve con el viento o como lo queramos ver. Pero a veces también toca hablar de las cosas que no queremos hablar. Este es un tema muy complicado, es muy molesto y yo no tengo la última palabra. Tengo mi pensamiento, por supuesto, que está clarísimo y lo diré porque no puedo no decirlo. Luego puedes no estar de acuerdo o lo que tú quieras. Pero bueno, eso, que no me apetece mucho hablarlo, pero no voy a darle más vueltas. Hace poquito, bueno, en el último podcast, hablábamos de que Ted Karmilovich publica su libro. No lo publica él porque está muerto, ¿eh? Esto es importante también a tener en cuenta, pero se publica el libro de Ted Karmilovich y se hizo una grandísima campaña poniendo en virtud a este tipo. Paul Henry en nuestro Telegram puso una noticia de The Jerks, que a mí me gustaría leer The Jerks con total, o sea, con día a día, pero la verdad es que se me va yendo un poco el santo al cielo. Y no me acuerdo de cuál fue el día que lo dijo, porque la noticia que tengo aquí es la última que puso. Hablaba de que le sorprendía que no se hablara más de que Ted Karmilovich había tenido una condena, me parece que de 5 años, por abuso de menores. Porque cuando era profesor había abusado de una alumna de 15 años y pues lo había condenado. Él pone los enlaces a los periódicos que son de pago, así que no los pude ver, pero las noticias están en los periódicos y no parece que sea algo falso, o sea, no lo es en ningún sentido. Y siempre me sorprende que en la magia obviamos un poco este tipo de cosas cuando se habla de publicar y a veces blanqueamos especialmente a los personajes. A mí siempre me llamó la atención que hay un tipo también que lleva a la cárcel, yo no sé si sigue en la cárcel, pero lo condenaron 13 años, que es Jim Pace, que es el tipo del juego este de la araña, que te pones la mano palma arriba y pones cartitas con una araña, el espectador da la mano a la vuelta y tiene la araña pegada. Ese tipo también. A mí lo que me sorprende no es que exista, porque eso existe en todos los aspectos de la vida, es que nosotros parece que intentamos separar tantísimo
autor, obra, de persona y de todos los casos, que este tema no se puede hablar. El 11 de diciembre, en el artículo de The Jerks, habla de las políticas del Magic Café, que a mí me parece especialmente llamativo. Y como yo no quiero tampoco eso, contarte todo el universo con ello, te remito a que lo leas porque me parece que es una explicación completamente lúcida, inteligente, como todo lo que hace Andy en The Jerks, ilustrativa, nos permite reflexionar, es poco impositiva en su visión y preclara. Yo lo recomiendo muchísimo, ya sabes que si no lees en inglés, pues lo pones con el traductor de Google y lo puedes ver. El Andy and the Jerks dice que él dejó el Magic Café y empezó el primer blog porque puso algo del Ding Dong y le dijeron que no se podía hablar de contenidos sexuales en el Magic Café y se lo banearon. Él dijo tal. Pero luego aquí pone una captura de un tipo que se llama Dave Scribner que dice: tenemos una reputación de proteger a los predators, a los depredadores sexuales en el Magic Café. Porque el Magic Café tiene una cosa que es que toda discusión sobre cualquier tema de carácter sexual, además hay que pensar en el carácter sexual dentro de la visión puritana de los americanos, se banea. Pero eso lo que implica es que no se puede hablar también de situaciones como la de este tipo, y entonces ahí pues entran un poco en la discusión de los moderadores que dicen que es difamación, cuando este tipo estuvo en la cárcel. Y luego Andy, la verdad es que explica muy bien esta discusión que puede tener uno, decir, oye, pues a mí no me afecta en la compra del libro porque el tipo está muerto y no va a recibir dinero de ello, o he decidido no comprarlo, o bueno, pues también hay que entender cada caso, o si hay un derecho al perdón, o si no lo hay, o si este tipo de cosas pues quedan ahí. Y sobre todo a mí lo que me pasa no es tanto porque que uno discuta para sí mismo si existe ese derecho a pues echar esas cosas en el pasado, porque también es verdad, quiero decir, que no creo que sea lo mismo que tú hayas, como el Tim Allen, Tim Herramientas Taylor, atracado una cosa cuando eras chaval, o porque como Martha Stewart, sus historias que no sé cuánto, a este tipo de historias. O luego ya, cada uno juzga en eso no quiero entrar, pero yo sí que pienso como un detallito mío en la cosa de separar el autor de la obra, y esto lo hablaba hace mucho tiempo con Jaime Figueroa cuando fue en las cosas de Woody Allen, que hay tanta obra fantástica, tanta cosa interesante, que yo no me siento en la necesidad de separarlo. Puedo ir a otra cosa, de alguien al que me pueda tener un cierto rapport o una cierta empatía personal, ir por ahí, y no necesito saberlo todo, consumirlo todo o disfrutarlo todo en todos los términos, perdonando cualquier cosa. Y tampoco me parece especialmente bien en un caso como este, pues que una de este tipo de figuras se le blanquee incondicionalmente. Ahí tengo yo mis cosas. Pero bueno, que me parece importante al menos que en este tipo de discusiones estas cosas, cuando son graves, cuando no se plantearon sobre la mesa, al menos lo estén. Y vuelvo a decir esa cosa que creo que es muy importante, que no es lo mismo un acto criminal que otro. Quiero decir, vuelvo a repetirlo. Yo, si alguien era atracador de bancos y luego fue mago, me parece fantástico. No es que diga que hay que atracar bancos, pero no creo que sea lo mismo un maltratador o un abusador o este tipo de cosas que va contra las personas, un poco contra... ya no quiero usar las palabras ni moralidad ni ética, ¿no? Sino contra la belleza de las cosas que queremos hacer, que son atentados contra, para mí, no sé cómo decirlo, no sé cómo decir la palabra sin que sea demasiado rebuscado. Pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir y ahí queda eso. Léete el artículo de Jerks, búscate los dos, en el que lo explica muy bien. Además, dice Luke, aquí están mis pensamientos finales y genuinos sobre el asunto. Es una lista de 5 puntos, me parece que es interesantísima, que, como te decía al principio, no es necesariamente ultracondenatoria, es de alguien que reflexiona y que tiene sensibilidad, y me parece que ese tipo de criterios son los que tenemos que aplicar aquí en muchos de los casos. Y con esto ya dejo este tema tan molesto que, de alguna forma, al menos debería estar sobre la mesa.
Y ahora sí, vamos a caminar un poco por terrenos más felices. Hace unos días, o sea, la semana pasada, publiqué los Secret Files, un juego que me encanta, que hago con tarjetas de visita todo el rato. Lo tienes en YouTube para verlo. Es mi versión de la secuencia de pizarras espiritistas que está, creo que publicada en el Tarbell y mejorada por Jim Anderson. Que por cierto, voy a decir una cosa. Esto es un lanzamiento de anuncio ahí. Si alguien tiene por casa el libro de Jim Anderson y se quiere desprender de él, I buy it. No me refiero al Newspaper Magic, ese lo tengo, hablo del Jim Anderson The Book, que es que ahora la web del Jim Anderson está caída y no hay manera de encontrarlo de ninguna forma. No lo miré ahora en Avebooks y este tipo de cosas, pero me imagino que si está será prohibitivo y me apetece mucho tenerlo. Soy muy fan de Jim Anderson, me vi todo lo que pude y la verdad es que me gustaría tenerlo como fuera. Así que ahí queda eso. Si alguien lo tiene, no lo encuentro aquí en Avebooks. Así que es un long shot. Esto no va a ocurrir. Pero bueno, el juego de Jim Anderson está guapísimo. Si lo buscas en YouTube, este es nuestro último vídeo. O sea, será el anterior a este, que se llama La Bola de Cristal. Y es una versión con tarjetas de visita del juego suyo. Para que te hagas una idea, un espectador hace un dibujo en una tarjeta, la firma y la sujeta, la pone debajo de la mano. Tú en otra tarjeta dibujas una bola de cristal, te acercas y la utilizas para adivinar su dibujo, lo adivinas efectivamente, y después los dibujos se transponen con la firma y el espectador se lleva tu dibujo con su firma, que además que tiene un sentido ahí dramático, y tú te quedas el dibujo del espectador. Creo que siempre es bonito también este asunto de quedarse algo del espectador que ha hecho con cariño, si lo guardamos con cariño. Que esto es una cosa que veo mucho. Aprovecho para lanzar esa piedra ahí. A veces hacemos una cosa que me parece terrorífica, que es que un espectador hace un dibujo o cualquier cosa en una carta y nosotros se lo devolvemos. Yo creo que a veces es mejor quedárselo y poder darle algo a cambio, pero si nos lo quedamos, hay que valorarlo como un regalo y hay que cuidarlo como un regalo, aunque luego lo guardes en un cajón en el que tengas todos los dibujos de los espectadores, que al menos en el momento se sienta valioso. He visto gente coger un dibujo de un espectador en un papel, al final hace una bola y tirarlo. Y eso me parece para matarlos. O sea, no se me ocurre una cosa... Lo peno con colgarse de los meñiques, vamos, puede ser la condena por eso. Pero bueno, en este juego lo que ocurre, y es lo que discutíamos, que lo planteaba Borjo en el Telegram, no voy a meterme tampoco en el jardín de toda la discusión aquí, lo mismo, ya le dedicaré otro tiempo más adelante a hablar un poco del tema, pero sí al menos para que quede, para cuando lo tratemos como un poco de discusión, porque es un efecto que se contradice a sí mismo. Yo soy muy fan, y esto ya lo digo como una cosa de autoexculpatoria, de los efectos de adivinación con predicción. Es esto que tú adivinas algo y luego estaba predicho. En este caso, tú adivinas el dibujo y luego lo tienes en la mano, con lo cual la adivinación parece que no tiene sentido porque lo tienes tú. En el juego, cuando me veis hacerlo, miro la tarjeta en medio, pero no sería necesario, ¿eh? El vistazo va antes y lo suyo sería no mirarla. O sea, que no hubiera esa sensación. Pero bueno, tampoco me parece que sea el fin del mundo, solo que es un día de millones de grabaciones y a veces pues, se me cuela un vistazo inoportuno porque no hay público, no tengo estos los ritmos y esas cosas ocurren así. Y un poco entrando en ello, lo que pasa es verdad, lo que hablamos es de que se plantea esta idea y yo no vuelvo a tener, no tengo la última palabra al respecto, por supuesto, porque solo lo digo en todos los podcasts, aquí solo hablo yo. Así que la visión contraria no está presente. Con eso lo que quiero dejar claro es que no esté presente, porque solo hablo yo, no la hace inexistente, ¿eh? E igualmente argumentable y probablemente muchas veces que destruya la mía de un vistazo, que a veces me da miedo hablar aquí porque me pone en una posición muy de poder y no debiera ser tal. Yo tengo un poco en este tipo de aspectos que no me guío especialmente por los requisitos de la coherencia y los planteamientos de la ficción y del respeto a la ficción. No me importan tanto. Me parece que están bien y que son una buena guía. Y que si no tuviera mucha idea de por dónde quiero ir, pues me parece más razonable seguirlos. Pero una vez que yo me empiezo a sentir un poco cómodo con la narración, siento la libertad de decir, oye, pues no, esto es para jugar yo y me puedo ir y puedo venir y puedo agarrarme a ella. Ese es el tema que un día desarrollé más a fondo, que es el entrar y salir de la ficción y del respeto a la ficción, que es una cosa que discutimos mucho. Es que eso se va de la ficción, eso no es. Yo creo que es un error hablar en esos términos, al menos desde mi punto de vista, porque generalmente la vivencia funciona de otra manera. De esa manera, en esa línea de pensamiento, yo
bueno, no es una idea muy así, también es un poco gaviniana y se relaciona también con las ideas bases de otros muchos magos, que lo que se vive el efecto en la primera instancia, que es lo que Gavi llama eso, la primera, ahora no sé la palabra, si la primera visión o como leches lo llame Gavi, ¿no? La idea de que el espectador lo está viviendo en presente hace que las vivencias se produzcan de forma lineal. Quiero decir, si se produce una adivinación y el espectador vive la adivinación, lo que ha sido vivido, creo yo, no se puede desvivir. No puede haber una desvivencia de ello. El impacto del primer efecto, si está bien construido, se va a sentir con toda la potencia. Claro, luego va a haber una predicción. Aquí es donde viene el que cada vez que nos queremos escapar de las fronteras de la ficción o de cualquier norma, tenemos que tener un poco claro que nos estamos escapando por un túnel de acceso y estamos saliendo de otra autopista y hay que explicarle bien a los espectadores y que se entienda bien, que eso no decepcione. A veces lo que pasa es que cuando hacemos una adivinación con predicción, o en este caso, ¿no? Es como el dibujo lo tenía yo, la línea que va de un efecto al otro no se trabaja demasiado porque tú sabes que lo tienes ahí y tiras para él, y entonces el espectador sí puede sentir la decepción, porque va a juntar 2 y 2, va a decir, ostras, pero si lo acababa de ver o estaba predicho. El hecho de que el espectador lo diga y que el segundo efecto pueda ser tan decepcionante, porque tiene que ser decepcionante, quiero decir, no puede haber una emoción que tape a la decepción, tiene que ser tan decepcionante que diga, joder, que se haga así como que le vio la trampa y digo, coño, pues si es que lo tenía ahí escrito, ¿qué me estás diciendo? Tiene que crearse ese camino de decepción para que el espectador establezca la reflexión hacia atrás. Porque la reflexión hacia atrás luego la puedes establecer en casa. Yo nunca cuando hablo de estas cosas de magia, pienso mucho en lo que pensará el espectador cuando llegue a casa en frío, si discute eso en una sobremesa con los amigos, porque ahí van a salir millones de teorías de los efectos, que se van a alejar de todo, no vamos a estar presentes en la discusión, puede haber una opinión de un tercero que no lo haya visto, que vaya por otro lado, que le diga es que era un compinche porque no sé cuánto, y eso ya es nuestro territorio insondable. Nosotros trabajamos sobre la emoción del momento y la vivencia posterior a nivel emocional, pero frente a la pelea intelectual podemos blindar los métodos, pero es que por mucho que los blindemos, el cuñado que venga y explique otra cosa puede convencer a cualquiera de lo suyo. En ese sentido, yo lo que más o menos intento guiarme es porque el camino emocional funcione a picos. De tal manera que si hago el primer efecto, en este caso que es la adivinación, lo cumpla, lo cumplimente y le pegue toda la fuerza posible y haga que esa vivencia intente tener el impacto suficiente como para no poder ser desvivida. Que una vez que esté no se pueda desvivir. Pero luego tengo que recorrer el tránsito al siguiente efecto. Tengo que dejar que ese primer bloque de intención se abrace al espectador, se quede agarrado a él y forme parte de su ser, y transicionar de una forma lógica, que parezca que tenga sentido, hacia esa segunda parte que pudiera aparentemente contradecirlo. En muchos de los casos que yo tenga que transicionar de una forma lógica no va a ser necesario, para muchos de los espectadores no se va a establecer la reflexión, simplemente van a estar contentos de vivirlo porque la gente está contenta y lo vive, pero por supuesto habrá espectadores más racionales que puedan pensar cualquier cosa. Para ellos es para los que trabajo en las pequeñas cosas del lenguaje, ¿no? Si hago una adivinación, una predicción, pues a veces cuando digo, joder, estoy muy contento porque había escrito una cosa antes y cuando mientras lo decía pensaba, ostras, ¿qué va a ser? Y veía tu cara y digo, para que veas que esto es así, está, y de alguna manera poder que el espectador entienda que ahí existe un juego, que hay una cosa dramática. Ayer estaba viendo la peli de Puñales por la espalda parte 3, esta la de los curillas. Y es una estructura que se produce mucho, ¿no? No es exactamente esto, pero son estas falsedades, ¿no? En las que el Benoit, ¿no? Me parece que se llama, Craig, iba a decir Craig Petty, Daniel Craig, parece que dice que no puede resolverlo, pero sí podía y él lo sabía y era un giro así. Y entonces es como muy emocionante porque parece que él había hecho toda esa trampichuela dramática para que pasaran unas cosas. No, iba a decir, casi te digo el final. Pero bueno, eso pasa en todas, ¿no? Que parece que no sé cuánto y tal. Si te lo tomas como un spoiler, I'm sorry, pero no afecta a la trama esto. Esa estructura de peli detectivesca que es tan habitual, ¿no? En la que hay unas cosas que parece que el detective no sabe, pero luego sí sabía y luego no podía, pero podía, y todas estas tramas son interesantes en tanto y cuanto se conduzcan y al espectador la acompañe de una forma positiva. En esto lo mejor es hacer prueba y error hasta que vayamos depurando el sistema para encontrarlo. Pero ya te digo, lo importante un poco me parece que es no dejarse guiar por nuestros análisis domésticos, porque no podemos contar con la idea de la vivencia y nosotros estamos viendo los efectos desde fuera. Es querer poner el telescopio cuando
el espectador tiene puesta la lupa y no puede ver lo que hay a la derecha y a la izquierda, y nosotros podemos hacer vivencias emocionales que no se recuerden tanto. Si te cuesta y piensas, hombre, es que la lógica, pues mírate cualquier peli de Hollywood y siéntete fríamente y empieza a discutirle cada uno de los detalles. Empieza a discutirle las llamadas por teléfono que siempre lo cogen al segundo tono, que siempre encuentran el aparcamiento en la puerta, que los personajes se cruzan en el momento en el que se tienen que cruzar, que alguien siempre llega en el instante adecuado en el que tiene que llegar, que hay millones de incongruencias de ese tipo, pero como lo que estás es viviendo la acción y no puedes desvivirla, y hay un drama que acompaña a la siguiente parte, eso está bien estructurado. No es una cosa que sea fácil, que digas tú, es que siempre lo puedo hacer, pero con mimo y cuidado lo que nos da es la libertad de poder saltarnos a la torera cualquier normativa previa que pudiéramos tener. Ahí queda eso, un día hablaré de esto más a fondo, pero también quería dejarlo para que fueras teniendo tu opinión y lo pudiéramos seguir avanzando en su momento, ya con algo de territorio pensado. Como te adelantaba, y como esto ya cerramos el podcast de hoy, en el libro de mentalismo, Concéntrese, Volume 1, para cosas de leer mentes, este que hago ahora, que también sirve para magos, y para lo que hagas, está para todos, un libro precioso. Hablo al final, en el último capítulo, de 2 sesiones, una de magia de cerca y otra de magia de salón, que se hacen con los juegos del libro. En cada uno de los 3 volúmenes voy a dedicar un capítulo a reflexiones finales y a construcción de sesión, ese tipo de cosas. Y el sistema que utilizo en el primer libro a mí me gusta mucho y siempre está presente, sea cual sea la opción que elija para construir cualquier sesión. Es una especie de estructura interna que me acompaña desde que empecé a montar sesiones y que nunca desaparece. Está ahí. Como el primer borrador de todo va desde esa manera y luego puedo pues añadirle otras intencionalidades, de otras capas, de otros asuntos, pero esa siempre está ahí. Yo le pongo un nombre porque hay que poner el nombre a las cosas, lo llamo el sistema de los hitos, pero el nombre es una tontería que es simplemente porque hay que ponerlo y para diferenciarlo de otras. Pero no me gusta mucho eso de ponerle como mi sistema de los hitos. Cualquier cosa y lo hace mucha gente algo similar. Lo que hago es elegir de base, depende de la duración de la sesión, si a lo mejor es una sesión muy cortita de media hora, elijo 3 juegos, si es larga suelo elegir 4, a veces incluso 5. Son juegos que decido hacer sí o sí, que son los que están. Suelen ser cosas de mi repertorio, o si ya tengo que construir con un tema, pues vendrán elegidas aparte con su historia. Pero ya van a formar el núcleo de un show. Y son los juegos a los que no quiero renunciar y me van a servir para estructurar alrededor de ellos todo lo demás. Con esos 4 juegos lo que hago es, a partir de ese punto, y luego todo se somete a todos los cambios que haya que hacer en la vida, en eso sin ningún tipo de problema. Elijo uno que sea de opener y otro que sea de cierre. Esos son los 2 primeros que elijo de los 4 que tengo y no me pongo a dar vueltas a ver si luego si lo encuentro luego ya se cambiará. Pero uno va de opener y otro va de cierre. Y así ya tengo el principio y el final del show, que con eso ya me siento yo un poco que tiro para adelante. Al final en mi repertorio, más o menos cuando elijo los 4 juegos, pues ya medio intuyo cuál puede ser, pero así luego no me vuelvo muy loco buscando el cierre y no sé cuándo, no. Uno de inicio y uno de cierre, con las consideraciones de inicio y de cierre que tenga que tener, los que mejor se adapten de esos 4 juegos. Y de inicio y de cierre pues ya he hablado mucho, ya se hablará todo lo que queramos hablar aquí de ellos, que no es el espacio, o sea, ahora solo te hablo de la forma estructural y de esa forma tengo esos 2 hitos frontales. Y los otros 2 juegos van a formar 2 bloques intermedios, que van a estar más o menos, luego puedo echar para adelante y para atrás, ¿no? Mover las barritas por un lado y para el otro, pero sería una estructura de 4 juegos, como hago primero, segundo, tercero y cuarto, como si fuera una sesión compactísima. Y los otros 2 juegos, pues elijo el orden que luego se podrá ver modificado, pero digo, este va aquí, que me encaja por un motivo, que el que sea que me pida a mí el cuerpo, y el otro está porque me encaja más con el final y con el principio. Al no tener tantos juegos en el lío, todavía no estoy estructurando 10 juegos en orden, solo estoy estructurando 4. Y 4 es muy accesible para mí. Una vez que tengo esos 4 juegos en orden, que son los bloques estándar del show, digo, plac, 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 ni siquiera pienso en los tiempos de duración, eso ya también lo pensaré después, porque esto todo es un proceso con millones de iteraciones que hay que darle vueltas para un lado y para el otro, pero más o menos de esa manera ya medio me apaño. Y si lo piensas bien, si te das cuenta un poco, o sea, si lo piensas bien, quiero decir, es de cajón,
pero entre cada uno de los juegos nos quedan 3 huecos libres. Hay 3 bloques de paréntesis, que es el bloque que va entre el primero y el segundo juego, entre el segundo y el tercero, y entre el tercero y el cuarto. Ahora, cuando tengo esos 4, lo que hago es pacientemente rellenar cada uno de los bloques. Tengo un bloque inicial, un bloque central y un bloque final que tienen sus huecos en medio. Pero al tener esos 4 juegos ya tengo esa estructura. Y lo que hago yo normalmente es que elijo pensando solamente en cada uno de los espacios, sin pensar todavía en el gran mayor. Me digo, bloque número 1 es el que va de este. Son los 3 primeros juegos que me van a ir del juego 2, 3, 4, porque el otro es el quinto juego, sí. Luego a veces hago 2. Normalmente para ponerte una estructura sencilla vamos a poner que vaya 3 juegos entre medio de cada uno, pero ahí luego puedes quitar y que una fase no tenga, o que tenga 1, o que tenga 2, pero tener 3 opciones está bien, porque luego ya vamos tachando y vamos añadiendo o vamos haciendo lo que vayamos haciendo. Y así lo que tengo que hacer simplemente es rellenar paréntesis de 3 juegos. Y es elegir 3 juegos que en muchos de los casos sean cosas que ya tengan en el repertorio, que casen entre sí y no choquen ni con el anterior ni con el siguiente. Es como montar una mini sesioncita. Montar una mini sesioncita de 3 juegos con un inicio y un final, que sería el juego no el final del show, sino el que cierra el bloque, ya es mentalmente mucho más accesible y mucho más fácil. Lo mismo va a pasar luego con el bloque central. Voy a elegir otros 3 juegos que vayan para ese lado, que me encajen bien con el que abre el bloque y con el que cierra el bloque, y otros 3 juegos con el que va del último hasta el gran final del show. Y con eso más o menos tengo apañado. Pero eso es una forma un poco ya simplista de verlo. Luego en el libro esto lo desarrollo muchísimo, porque explico, que creo que es una cosa que puede resultar interesante, el montar los 2 shows un poco como en directo, como cómo sería mi carril de reflexión, cómo elijo los juegos, como digo, siento mejor que este va para aquí, estos 2 no me importaría cambiarlos. Quiero que se sienta un poco en ese capítulo, un poco narrativamente, cómo funciona el proceso de reflexión y de montaje, con mis dudas y con las adaptaciones que hago de los juegos para que la presentación me encaje un poco mejor. Y ahí está eso. Una vez que tengo los bloques y cómo relleno los juegos, hay algunos criterios que sigo. El primero es que esos 3 juegos más o menos encajen entre sí y encajen con el primero y el último de su bloque, quiero decir. Pero yo luego, para simplificarme todavía un poco más el trabajo, me tomo la sesión como una serie. Y una serie con estos episodios tendría 4 episodios, que son el que es desde el primer juego y los 3 primeros del paréntesis. El segundo juego de los gordos, los 3 del paréntesis. El tercer juego gordo, los 3 del paréntesis. Y el juego final del show es un capítulo extra, aparte. A veces lo cambio un poco y entonces el primero es un prólogo y van para otro lado, pero ahí ya cada uno decide un poco su estructura, porque a veces para mí el opener es un prólogo al show, en otras veces el final es un capítulo con entidad propia, pero ya lo voy decidiendo. Y una vez que estoy en ese apartado, lo que hago es ponerle a cada uno de esos bloquecitos un título, y los títulos me ayudan una barbaridad a definirlo. Por ejemplo, en mi show de cerca, en el puñado de mentiras, el primer bloque es en el que me presento y interactúo con los espectadores. Y yo lo llamo así para mí. No tiene que ser un título que sea narrativamente muy, muy fuerte, pero que al menos me sirva. Y entonces digo, mira, esa es mi gran intención en estos primeros 3 juegos, es eso. Por eso yo hago la bolsa que me presento yo, luego hago las firmas simpáticas, luego hago ahora las firmas simpáticas que no lo hago de segundo, hago entre las palmas que me permite interactuar con 3 espectadores y con varios y hablarles y tocarles un poco. Después vienen las firmas, que ya los saco a 2 y hablo, y ese juego es explícito sobre la relación con el público, y luego va otro que tira un poco más por esa línea de cómo nos relacionamos, ¿no? Y esos 3 juegos están hechos para generar todo el ambiente de la sesión. Es como la entrada y los dedico a eso. El segundo bloque para mí, como si lo viéramos en el capítulo pero cada uno pone el suyo, es en el que experimento expresiones, y entonces son las historias más largas. En mi caso, pero en otro podría ser cualquier otro bloque. Y entonces van los juegos que tienen un poco más de historia, la caja, los oráculos, eso los tengo todos publicados así, pero bueno, que están todos esos así, y entonces, pero esa parte es en la que expando, y entonces en la que yo me siento un poco más y cuento historias más largas y nos volvemos más profundos y puedo haber otras emociones y está. Una cosa importante de este segundo bloque, si lo planteas en esta historia, ¿no? Como de 3 bloques que te digo yo, es que este es el momento perfecto para meter juegos que no hayas hecho nunca antes. El público ya entró en calor en el primer bloque, sabes que tienes en la traca final y que va ahí como en esa posición medio centrales,
puedes decir, oye, voy a hacer una cosa nueva, y es un sitio perfectísimo para experimentar porque el público está bien y todavía no tenemos mucha responsabilidad respecto. Es un momento de los más divertidos del show. Y luego viene el último bloque, en mi caso, de la sesión de cerca, para que veas que lo de mentalismo es en la que nos volvemos mentales y resolvemos crímenes. Pues, hago varios juegos de mentalismo, hago la psicometría, que es un juego que llevo haciendo la pseudopsicometría de Maven desde que empecé a hacer magia, o sea, desde antes de hacer la edición del libro, así que eso igual son muchísimo. Y es uno de mis juegos favoritos, tengo muchas historias, y ahí en el libro, en el Concéntrese, está publicado mucho trabajo de ello, y en la parte digital pues pondré más cosas, pero es una de las cosas que más quiero del mundo. Y va ahí con el uno por delante y hablo de otras historias, pero para mí hay ese cambio, pero me lo puedo permitir porque yo sé que ese capítulo va dedicado a eso, y entonces sé un poco entrarle y sé un poco salirle. Y después tengo el gran final, que yo lo defino de una forma extra, pero claro, si te das cuenta, al poner nuestros tonos de capítulos es mucho más fácil hacerlo. A mí me gustaría un día, a ver si puedo hacer un podcast y me puedo traer aquí a Collado, porque su último show, él divide muy bien en partes y se las explica a los espectadores, se lo deja muy claro, y el sistema de bloques que no usa porque se lo haya hecho yo, o sea, lo usa de forma totalmente independiente, con eso es lo que quiero decir, que todas estas cosas cada uno las utiliza de forma independiente. Es clarísimo, es súper cómodo para los espectadores en el mejor de los sentidos, les permite vivir las emociones, cambiar de tono, y es genial, y su show es fantástico. Entonces, ahora ya no lo puedes ver ahora, tendrá que hacerlo de otras maneras, pero bueno, que lo hace súper bien en ese sentido, y esta es mi pequeña propuesta de estructura de show para que lo pienses, ¿no? Te voy a dar muchas más vueltas de ello, está en el libro, aunque con esto ya tienes material para hacerlo y, por supuesto, para preguntarme cualquier cosa. Aprovecha para hacer la reserva, que se acaban los días, que ya sale, ya sale, ya sale, y nos vemos, o nos oímos, siempre digo nos vemos, la semana que viene.